Hola amigos, las imágenes que acaban de ver ahorita no son de hoy, sino de hace mucho tiempo porque había grabado, pero no grabé en la universidad. O sea, grabé eso y no grabé más porque se me olvidó, porque pues aún no acostumbro grabar. En fin, en el video de hoy voy a hablar acerca del proceso de paz que está viviendo Colombia y voy a decir básicamente pues lo que opino y eso, ya todos saben. Bien, hace poco, de hecho ayer creo, empezó a moverse por todos los medios una indignación por el asesinato a 10 u 11 soldados por parte de las FARC. No voy a hablar de ese tema porque es una noticia que ya está muy... Y la verdad es que toda esa indignación mediática y todo eso que le meten para que la gente deje de apoyar el proceso de paz, pues la verdad es que es un poco... Porque ya la Asociación de Campesinos mandó una carta diciendo que los que dispararon desde las casas de los campesinos fueron los del ejército y no los de las FARC. Pero bueno, dije que no iba a hablar de ese tema. Bien, antes de dar mi opinión acerca del proceso de paz y todo esto que está viviendo Colombia, les voy a contar una historia. Me las voy a dar de intelectual, pero la verdad es que voy a leer todo acá, porque en mis apuntes de teorías del conflicto del semestre pasado. Bien, más o menos en el año de 1948, en Colombia comenzó como una disputa entre conservadores y liberales, que son partidos políticos. Entonces, pues los liberales odiaban a los conservadores. Sí, se mataban por un partido como hacen hoy por los partidos de fútbol, pero bueno, en esa época era pues por los partidos políticos. Entonces, por todo eso, en 1958 crearon algo que se llamaba el Frente Nacional. Lo hicieron para repartirse el poder. Un periodo presidencial lo tenía un liberal, el siguiente lo tenía un conservador y así se lo iban rotando. Y esto duró hasta 1974. Ya sé, el Frente Nacional fue una cosa totalmente antidemocrática, pero en fin, eso fue lo que hicieron. Como respuesta a todas estas acciones que tomaban las élites y los partidos liberales y conservadores, se empezaron a crear grupos insurgentes, grupos como las FARC, el ELN, EPL, M-19. Todos esos grupos se crearon de 1964 a 1970, en el periodo en que estaba el Frente Nacional. Debido a que como se rotaban el poder, como nadie tenía acceso al gobierno, como la distribución de tierras, pues es terrible como es hoy, salieron estos grupos de campesinos, indígenas, estudiantes, personas pues que creían que esa era la forma de transformar. Ahora, originalmente las FARC no era un grupo violento, era un grupo de campesinos, pero como les voy a explicar ahorita, las maneras a las cuales responde. A ver, cuando el pueblo es oprimido, el pueblo genera una resistencia. La manera en la que las élites responden a esa resistencia suele ser agresiva. Esa agresividad es lo que generó que ese movimiento campesino se volviera un grupo armado. Ahora, voy a hacer un diagrama para ver si lo entendemos bien. Voy a cambiar de mano porque no soy zurdo. Iba a decir izquierdista, pero como que sí. Bien, tenemos acá un circulito que se llama pueblo. Y acá tenemos un circulito que se llama élite. Bien, entonces el pueblo pues está conformado por el pueblo. Y la élite está conformado por familias que son dueñas del dinero, de la tierra y del gobierno. ¿Sí? Muy bien. A ver. Entonces, ante este sistema y cómo funciona, el pueblo genera una resistencia. ¿Qué serían pues los grupos insurgentes? Ante esta insurgencia, pues la élite genera una represión, que sería en contra de los grupos insurgentes, que sería el Ejército Nacional. Cuando el ejército no es suficiente, pues entonces se generan otras formas de represión, como los paramilitares, que son básicamente un ejército
Pero como es un grupo también al margen de la ley, uy, la luz no deja ver, bueno, no es que se entienda mucho, no tiene que seguir las leyes, ¿sí? Entonces puede hacer cosas como masacres y bueno, todo eso que vemos que hacen los paramilitares. ¿Qué pasó actualmente en Colombia? Vamos a poner esto acá. Pueblo. Ajá. Ejército. Paramilitares. Y insurgentes. Bien. Lo que pasó aquí fue que del pueblo. ¿Listo? Lo que pasó aquí fue que los grupos insurgentes empezaron a hacer acciones que también lastimaban al pueblo. Sí, cometiendo crímenes de guerra, como las minas antipersona, como reclutar menores de 15 y todas esas normas de guerra que pues estipula la ONU. Bien, entonces, ahora, el ejército también ha hecho crímenes de guerra, ¿sí? Como los falsos positivos y bueno, todas esas cuestiones. Los paramilitares, bueno, pues estos siempre hacen cosas. ¿Y cuál es la principal víctima de que los insurgentes o algunos grupos insurgentes hayan tomado un camino que no era, pues, el que tenían que seguir? Bien, el pueblo. Que el ejército también, el pueblo. Que los paramilitares hagan matanzas, masacre, el pueblo. Hay una pequeña diferencia entre los paramilitares y los insurgentes. Los insurgentes están convencidos de que su causa es noble y es buena. Los paramilitares saben que son delincuentes y tienen esa noción clara. Ahora, este no es nada más el conflicto. Existió en algún país del norte, que no voy a decir el nombre, no me tira así. Estados Unidos sacó una campaña o un proyecto X que se llamaba la Operación Cóndor. Y lo que hacía era financiar el ejército o las dictaduras militares en toda América Latina para erradicar a los grupos insurgentes. La cuestión es que para este conflicto solo hay dos soluciones. Una, que serían los diálogos, que es la que están tratando de hacer, y la otra, que sería que siguieran en la guerra hasta que un bando matara a otro, o que un bando se rindiera, o esas cosas. Hay que entender que no es solo un bando, no son solo dos bandos. Es decir, hay más de un grupo insurgente, hay más de un grupo terrorista, existen los paramilitares y bueno, todas esas cuestiones también. Muchas veces la gente se olvida de que las FARC también está conformada de seres humanos. Campesinos, estudiantes, indígenas, algunos obligados, otros no, otros realmente creen que esa es la solución y esa simplemente es su verdad y su punto de vista. ¿Qué están haciendo en La Habana? Pues tratando de arreglar y de llegar a un acuerdo en el cual ese grupo, solo las FARC, no todos los grupos insurgentes, no los paramilitares, las FARC, están haciendo un acuerdo entre el gobierno y digamos el ejército para un cese al fuego y todas esas cuestiones. Que se rompen o no, bien. Ahora, los principales temas de negociación es la distribución de tierras y la limitación del acceso al gobierno. ¿Quiénes tienen las tierras? ¿Quiénes tienen el gobierno? Bueno, pues las élites, que son las mismas élites dueñas de los medios que no hacen sino echarle agua sucia al proceso de paz. ¿Entienden ahora un poco por dónde va la vaina? Bueno, ahora, hay una cuestión con los colombianos y es que cuando vemos televisión nos tragamos enterito y pensamos que como sale en televisión, como sale en Caracol, como lo dice Vicky Dávila, pues es la verdad absoluta, pero resulta que no. Toda esta información puede que sea verdad, pero está manipulada. Y mi profesora de semiótica decía algo muy cierto y es que todos los discursos dicen la verdad. Solo que algunos la dicen invertida y nosotros no la creemos así. Hay que saberla interpretar. Entonces, a la hora de consumir medios, tienes que ser muy crítico. Esa gente que dice que está cansada de que se maten los guerrilleros con los del ejército, que muera gente del ejército, que mueran indígenas, que mueran campesinos en medio del fuego, dice que está cansada y tiene toda la razón. Todos estamos cansados. Pero la cuestión es que también dicen que por eso no apoyan el proceso de paz. A ver, si en diálogos sigue muriendo gente, porque sigue muriendo gente y es una realidad que no podemos pues negar. Cuando no están en diálogos muere muchísima más gente. Y en caso de que los diálogos se cancelen, la guerra se va a intensificar. Eso quiere decir que va a morir mucha más gente. Yo apoyo el proceso de paz porque creo que es la mejor salida para este conflicto. Y quiero decirles
que si tú eres de Colombia o si no y te interesa o bueno, no sé. Un proceso de paz no es algo que se solucione en 2 días, estamos hablando de una guerra que lleva más de 50 años. Y antes de esos 50 años, desde que se crearon las FARC y comenzaron todas estas guerras, pues había más violencia, que eran liberales, conservadores. Y lo curioso es que de todos esos años siguen existiendo los mismos problemas estructurales de la sociedad. Es decir, el poder está en manos de pocos, las tierras están en manos de pocos, el acceso al gobierno es casi que imposible. Dicen que tenemos una democracia, pero tú puedes elegir entre ciertos candidatos, pero ¿quién elige esos candidatos? Ah, bueno, ahí está. Me duele el brazo. Creo que eso es todo por el video, esa fue mi opinión. Lo que quería que quedara bien claro es que la guerra no es ejército versus FARC. No, hay muchos más, hay muchísimos más. Hasta otros gobiernos están involucrados. Tampoco hay malos, tampoco hay buenos, simplemente hay una guerra. La idea es que no te taches de un color, porque eso es lo que quieren. Ahora, tienes que mirar quién se está financiando detrás de esa guerra y por qué razón no quieren que se acabe. Pues, en fin, espero que hayan entendido, que les haya gustado el video. Si algo no quedó claro, si tienes preguntas, si tienes otro punto de vista, por favor déjalo en los comentarios. De verdad me interesa mucho discutir acerca del tema, debatir, ver qué piensas y todas esas cosas, porque de verdad yo creo que es lo que más nos nutre, estar en conflicto. Los conflictos son buenos siempre y cuando se solucionen por diálogo. Ojo, el conflicto no es lo mismo que la violencia, entonces espero que tengan un muy lindo resto de semana o de día o no sé cuándo nos volvamos a ver, espero que muy pronto y chao mijos, que les vaya muy bien. ¿Y tú qué? ¿No vas a decir nada?